Buenas tardes chicos, ¿cómo están? Hoy 21 de septiembre vamos a dar una pequeña charla sobre comercio internacional a modo de poder continuar con la clase anterior. Vamos a hablar sobre el tema del libre comercio y proteccionismo, sobre algunas barreras que tiene el comercio internacional, ¿verdad? Eh, y así también tratar de ser lo más breve posible en esto, a modo de que ustedes puedan disfrutar de hoy en su día. Vamos a comenzar con con dos videos sobre el tema del libre comercio y el tema libre comercio y proteccionismo y algunas barreras arancelarias para posteriormente eh, desarrollarlo. Hola, en este video vamos a hablar de un tema que es bastante polémico y es si debemos tener libre comercio o más bien proteccionismo. Para explicar esto vamos a suponer la existencia de dos países, uno se llama Sorna y otro Takana. Son dos islas que han tomado su nombre. Entonces, vamos a suponer que estos dos países podrían ellos producir madera o producir cocos, dado pues que en ambos países hay árboles y hay palmeras. Estamos simplificando esto a simplemente dos países y dos bienes. Y bueno, y cada país podría estar en condiciones de autarquía. Esto significa que cada país podría pretender ser una economía autosuficiente y por lo tanto no tener ningún tipo de intercambio comercial entre ellos. Si hubiera un intercambio comercial, significa entonces pues que cada país exporta algo e importa a su vez algunos otros bienes. Entonces podríamos pensar, por ejemplo, que Sorna, que tiene muchos árboles, posiblemente exporte madera, y que Takano, que tiene muchas palmeras, podría tal vez exportar cocos. Entonces podría darse un intercambio entre ellos. El asunto es, bueno, ¿cuál es el resultado de este intercambio? ¿Cuál país se puede beneficiar más? Y si debería haber un libre intercambio o debería limitarse este intercambio comercial. Entonces, Thomas Moore, un economista inglés que vivió de 1571 a 1641, fue un economista mercantilista. En ese tiempo los mercantilistas eran economistas que creían que la riqueza de una nación dependía de su balanza comercial. La balanza comercial es precisamente esa diferencia entre exportaciones e importaciones. Y si un país exportaba más, entonces ese país iba a tener mayores entradas de oro, dado que al vender recibía dinero a cambio, el dinero era respaldado en oro y por lo tanto entonces ese país que exportaba más tenía más entradas de oro y se enriquecía de acuerdo con ese concepto. Entonces, si las entradas de oro superan a las salidas de oro, el país se está volviendo más rico y eso es lo que los mercantilistas creían que debía procurar un país y por lo tanto debía exportar todo lo posible y también importar lo mínimo. Entonces, había que buscar la forma de fomentar las exportaciones, pero no las importaciones. Ahora bien, ese concepto vino a cambiarlo Adam Smith, que vivió de 1723 a 1790. Para Adam Smith, el libre comercio enriquece a todos los países, no solo al país que exporta. El país que importa, de acuerdo con el concepto de Adam Smith, también se está beneficiando. Porque Adam Smith dice que el consumo es lo que determina el bienestar y no la cantidad de oro acumulada. Entonces, que un país que importa, por ejemplo, está adquiriendo nuevos bienes, bienes que tal vez no puede producir o bienes que produciría a un costo muy alto, ese país al importar esos bienes se está beneficiando y por lo tanto su bienestar se incrementa, aun cuando haya una salida de oro. Y más adelante, David Ricardo, que vivió de 1772 a 1823, formula esto de una manera todavía más sólida, planteando lo que llamamos el teorema de las ventajas comparativas. Y de acuerdo con este teorema,
el libre comercio siempre va a beneficiar a ambas naciones. Podría una de las dos beneficiarse más, pero ambas se van a poder beneficiar. ¿Por qué es así? Bueno, de acuerdo con este concepto de David Ricardo, por ejemplo, si Sorna compra los cocos a Takano a un costo relativo menor, que esa es la ventaja comparativa, cuando se puede adquirir algo a un costo relativo menor de lo que le cuesta producirlo, pero a su vez Sorna puede producir madera a un mejor costo que el de Takano, entonces Takano compra la madera a un costo relativo menor de lo que sería para ellos producirla. Entonces ambos países se van a beneficiar porque pueden adquirir bienes a un costo relativo inferior. Entonces hay un beneficio para los dos países y cada país se va a poder especializar en lo que puede producir a un mejor costo. ¿Qué es lo que ocurre en muchos países? Bueno, los productores empiezan a pedir medidas proteccionistas. Por ejemplo, si Sorna empieza a venderle la madera a Takano, los productores de madera de Takano van a decir, bueno, nosotros estamos quedando fuera del mercado, vendemos muy poco, para nosotros no conviene, y entonces le piden al gobierno que ponga algún tipo de barrera. Las barreras más frecuentes son los aranceles, o sea, impuestos. Un impuesto para cada unidad de madera importada, de manera que esa madera se vuelva más cara y que no lo saque mucho del mercado. Incluso a veces un arancel puede ser prohibitivo cuando hace que la madera importada sea muchísimo más cara. Otra opción es el establecimiento de cuotas. Entonces llega y se dice, bueno, se puede importar madera más barata, pero solo una cantidad limitada. Otra alternativa es el establecimiento de reglas sanitarias. Se establecen una serie de reglas exigentes que hacen entonces que sea difícil la importación de ciertos productos y que los productores del otro país tengan que incurrir en costos más altos para cumplir esas reglas. Y así tenemos una gran diversidad de diferentes mecanismos que se utilizan entonces como barreras para el intercambio comercial. Los organismos internacionales como la Organización Mundial del Comercio, OMC, o el Fondo Monetario Internacional normalmente abogan por el libre comercio, bajo el argumento de que esto beneficia a los países. Y muchos países lo que deciden es entonces firmar acuerdos de libre comercio, los famosos tratados de libre comercio, para que entonces puedan intercambiar entre ellos con libertad, pero no existe esa libertad con terceros países fuera del bloque. Muchas gracias. Le invito a visitar mi página www.aula. Bueno, el siguiente video habla sobre justamente lo que está explicando el video anterior, en lo que se refiere a algunas barreras que encontramos dentro del mercado internacional, ¿verdad? De la parte proteccionista que hacen los distintos gobiernos a la industria nacional. Pues bueno, ¿cómo definimos cuota o contingente? Una cuota o un contingente es una restricción cuantitativa por la que el gobierno fija el volumen máximo de unidades que el país puede importar. Por ejemplo, las unidades máximas de coches que pueden entrar durante un año en un país, las unidades máximas de textiles que pueden entrar, que un país puede importar durante un determinado periodo de tiempo. A diferencia del arancel, que es un impuesto y en el que se fija un porcentaje sobre el precio del bien, en este caso estamos hablando de una restricción en lo que es la cantidad. Se restringe la cantidad de unidades que pueden entrar en el país. Dentro de las cuotas o contingentes hay una cuota especial que se llama restricción voluntaria a la exportación. Las siglas en inglés VER. ¿Qué es una restricción voluntaria? Pues bueno, es una restricción cuantitativa, es decir, es un tipo de cuota, pero que se fija de forma negociada entre el gobierno de un país y las empresas exportadoras de otro país. Si os fijáis, aparece lo de acuerdo negociado voluntario entrecomillado, porque normalmente los exportadores, las empresas exportadoras, de forma voluntaria no restringen sus exportaciones. Pero bueno, las negociaciones, los diversos acuerdos que pueden existir, puede ser que al final lleguen a la restricción voluntaria. Es el caso, por ejemplo, de la Unión Europea con los textiles chinos, que a partir del año 2005 se ha tratado de
restringir la entrada de textiles chinos en la Unión Europea, pero hacerlo de forma negociada, es decir, a través de las restricciones voluntarias o de las VER. Si las cuotas o las VER son inferiores a la cuantía que se habría importado bajo una situación de libre comercio, lo que se origina en el mercado es una escasez, de tal forma que se puede cobrar un mayor precio por ese artículo. Es decir, los vendedores extranjeros podrán cobrar un precio superior al precio en el mercado mundial en el mercado que ha fijado una cuota o un contingente. A continuación vamos a ver los subsidios a la exportación, subsidios o subvenciones a la exportación. Su objetivo principal es apoyar a las empresas nacionales en los mercados extranjeros. Se trata de abrir mercado para nuestras empresas, para las empresas nacionales en otros países. ¿De qué forma? Pues bueno, subsidiándolas, ayudándoles, otorgándoles subvenciones. En principio, los subsidios a la exportación son lo que se denomina una práctica desleal de comercio. Es decir, está limitado por los acuerdos internacionales. De hecho, la OMC, es decir, la Organización Mundial de Comercio, restringe y limita los subsidios a la exportación. De esta forma, los países obvian este tipo de limitaciones. ¿De qué forma? Pues utilizando políticas como puede ser la política tecnológica, la política industrial, que encubren de forma indirecta muchas veces verdaderos subsidios a la exportación. Se subsidian aquellos bienes que se exportan fuera a través de la tecnología, de la aplicación de tecnologías, ¿vale? Subsidiando la aplicación de tecnologías, y eso en realidad es un subsidio a la exportación. Por último, vamos a ver lo que se denominan las barreras no arancelarias, es decir, todos aquellos instrumentos de política comercial distintos de los aranceles y cuotas, pero cuyo objeto es favorecer la producción nacional frente a la entrada de productos extranjeros, frente a los productos extranjeros. Hay una gran cantidad de barreras no arancelarias. De hecho, muchos autores hablan de que es un reto a la imaginación, las barreras no arancelarias. Aquí vamos a ver algunos ejemplos, los más importantes de barreras no arancelarias. En primer lugar, las denominadas normativas técnicas, sanitarias o medioambientales. Mediante una normativa técnica, sanitaria o medioambiental, se pretende que la entrada de productos extranjeros en el país esté limitada. Normalmente se aduce a una garantía de la calidad, a una protección del consumidor, pero en realidad lo que se está haciendo es poniendo normas de carácter técnico o sanitario que privilegian a los productos nacionales frente a los productos extranjeros. Es decir, que las cumplan los productos nacionales, esa norma técnica, y no los productos extranjeros. De esa forma no pueden entrar en el país y se protege a las empresas nacionales. Otro tipo de barrera no arancelaria es a través de las normas burocráticas, es decir, tratando de hacer mucho más complejas todo lo que son los trámites administrativos de entrada de productos en un país determinado. También se puede utilizar lo que es la política de compras públicas o la adjudicación de compras de obras y contratos públicos, es decir, se privilegia a las empresas nacionales. Se suele hacer normalmente en la letra pequeña del contrato. Es decir, no nos es ajeno que aquellos entes, aquellas administraciones públicas traten un poco de privilegiar a las empresas que tienen alrededor, a las empresas con las que la economía cuenta. Otra forma sería también, otra barrera no arancelaria sería lo que son los aspectos monetarios o financieros de las transacciones. Por ejemplo, controlar el cambio de divisas o controlar lo que son los depósitos previos a la importación, es decir, tener que realizar las empresas que importan un depósito previo a la importación. Por último, se puede tratar de alterar el tipo de cambio y mediante la alteración del tipo de cambio, es decir, lo que se denomina una devaluación competitiva, tratar de que los productos nacionales sean mucho más competitivos, es decir, sean mucho más atractivos que los productos extranjeros. Bueno, pues hasta aquí hemos visto una serie de instrumentos de política comercial distintos de los aranceles, pero también utilizados dentro de la política comercial de los países. Muchas gracias por vuestra atención. Pues bueno. Vamos a continuar la clase, ahora habiendo visto ya los dos videos. Entramos en el punto de lo que son las barreras al comercio internacional y los tipos de ayudas al comercio. Si nos damos un poco de cuenta, en ambos videos vimos
Los tipos de barreras que se pueden poner, que son el tema del arancel, la cuota de importación, los fitosanitarios, ¿verdad? Y las ayudas al comercio que suelen dar el gobierno a través de los subsidios a la exportación, como uno de ellos, que es una forma de ayudar, de proteger la industria nacional, o también se lo puede llamar como el dumping, que normalmente el gobierno ayuda a través bajando los aranceles a la exportación de los productos, y esto ayuda también que sean estos productos sean más competitivos en los mercados internacionales comparados con otros productos similares. Bueno, entramos entonces a nuestro tema. Dice, para corregir los desequilibrios de la balanza de pagos, los gobiernos tratarán, lógicamente, de fomentar la exportación, pero para ello, en algunos casos, se sentirán tentados a utilizar medidas perjudiciales para el resto de los países, por lo que pueden provocar reacciones indeseables. Además, siempre está la tentación de establecer barreras a la importación. El Estado, en el ejercicio de su soberanía territorial, regula las operaciones comerciales que se celebran y ejecutan en el territorio, adoptando políticas referentes al comercio internacional que crea conveniente. Debido a la importancia que conlleva el comercio internacional para cada economía en concreto, los estados muchas veces restringen y hasta obstaculizan la entrada de bienes foráneos para proteger los intereses nacionales. Estas políticas pueden darse como reacción a aquellas emprendidas por otros países para proteger ciertos sectores. Tipo de barreras a la importación. Hay varios tipos de barreras a la importación. Los contingentes de barreras cuantitativas son una de ellas. El gobierno, en el cual el gobierno establece un límite de cantidad de productos otorgando licencias de importación de forma restringida. Los aranceles son barreras impositivas. El gobierno establece una tasa aduanera provocando una subida en el precio de venta interior del producto importado, con lo que su demanda disminuirá. ¿Qué quiere decir esto? Aumenta el precio del producto, ¿verdad? Una vez que se cobre estos aranceles, haciéndolo menos competitivo a los productos nacionales, en el sentido de que cuestan mucha más plata adquirirlos, ¿verdad? Volvamos a un ejemplo del aceite. Eh, los productos nacionales como La Reina, ¿verdad? Se ven amenazados muchas veces por los productos argentinos que entran por contrabando, que son Natura, como otra marca buena, eh, eh, Argisa, ¿verdad? Por decir algunas, ¿verdad? Uno que entran por contrabando, sus precios dentro del mercado argentino es mucho menor de lo que cuesta acá en el país. Entonces, ¿qué pasa? De modo que el gobierno pueda proteger la industria nacional, no solamente la industria nacional, sino de la fuerza laboral, para que la tasa de desempleo no aumente a través de la barrera arancelaria, que es una forma que el gobierno mismo también recauda fondos, impone unos ciertos impuestos a los productos. Entonces, si, por decirle, si el aceite Natura eh, que traemos nosotros de la Argentina viene en forma legal, vamos a decir, entra pagando todos los impuestos, lo que normalmente en Argentina sale una botella de 5 litros sale 30, ¿verdad? Acaba de valer 50, 60 mil guaraníes. Y si nos vamos a los supermercados, vemos las góndolas, vemos la comparación de precios, donde encontramos aceite OK, aceite La Reina o Algisa, ¿verdad? Vemos que comparado contra los productos argentinos, están a un menor costo, ¿verdad? En el cual, si, como estábamos diciendo,
el aceite argentino sale 50, 60 mil, uno de 5 litros. El nacional está entre los 45 y 50 mil guaraníes, generando entonces, dando un apoyo a la industria nacional a través de esto, haciendo más caro, ¿verdad? La oferta que está dentro del mercado del producto argentino, del aceite argentino, y dando opciones de menor costo al consumidor final, ¿verdad?, de nuestro país. Sí. Por otra parte, las limitaciones del impuesto. También es importante recordar que el tema de la contingencia, como dicen, es la cuota, se establecen cuotas de importación de productos de vehículos. Debemos indicar también que estos tipos de políticas ya fueron aplicadas por otros gobiernos, no solamente acá en el país, sino que, poniendo el ejemplo de los Estados Unidos, en la década de los 60, ¿verdad? Después, ¿por qué motivo? Porque principalmente el gobierno norteamericano trató de proteger la industria nacional automotriz americana. ¿Por qué? Porque los vehículos japoneses, así como estábamos hablando de subsidio a la exportación anteriormente, con el subsidio de la exportación, los vehículos japoneses llegan al mercado norteamericano a un precio muy bajo, ¿verdad? Con motores mucho más chicos, de menor consumo y con un buen andamiaje comparado con los vehículos americanos, ¿verdad? Que son motores mucho más potentes, son mucho más grandes, ¿verdad? Menos compactos, ¿verdad? Que el vehículo japonés, pero con un costo muchísimo más alto. Entonces, ¿qué pasa? Cuando estaban como decir, en el mercado americano, estos vehículos se vendían más que los vehículos americanos. Entonces, ¿qué conllevó esto? Que con la venida de los vehículos japoneses, ¿cómo decir? Que fue la marca Toyota en ese tiempo, con la llegada de vehículos japoneses y la amenaza de poder desplazar a los vehículos americanos, entonces el gobierno norteamericano impone una cuota de importación, impone ciertos impuestos a la importación de vehículos, con la finalidad de poder proteger el mercado norteamericano. Entonces, ¿qué pasa? Por más que venían baratos los autos japoneses al mercado norteamericano, con la imposición de impuestos y todo eso, hacían que prácticamente los precios sean superiores, un poco más altos de lo que brindaba el mercado, vendían los vehículos americanos en el mercado, en dicho mercado. Continuando, dice, por otra parte, las limitaciones impuestas por la comunidad jurídica están referidas a restringir la soberanía de los estados, traducidos en convenios internacionales libres aceptados por estos. Son normas consensuales que limitan la acción de un Estado, como ser las disposiciones de organismos como el Fondo Monetario Internacional, la Organización Mundial de Comercio, el Banco Mundial, entre otros. Las barreras administrativas son otro tipo de barreras, son muy diversas, desde trámites aduaneros complejos que retrasan y encarecen los movimientos de mercadería hasta sofisticadas normas sanitarias de calidad que, al ser diferentes de las del resto del mundo, impiden la venta en el interior de los productores que no hayan sido fabricados expresamente en el país. En este caso, nosotros solemos, si ustedes suelen escuchar noticias, muchas veces cuando exportamos nuestros productos a Chile, por ejemplo, pasar por el mercado mejor dicho, pasar por el mercado argentino, muchas veces ellos nos ponen determinadas barreras para que el producto nacional no llegue tan normalmente o cruce libremente por el territorio argentino. Entonces, ¿qué pasa? Entorpece en cierto modo la llegada de productos nacionales al mercado chileno o lo mismo al argentino, por ejemplo, la carne paraguaya o las verduras paraguayas, ¿verdad? Que son exportadas al mercado argentino. Entonces,
uno le encarece, otro retrasa la llegada a los puntos donde debería ir los productos. Muchas veces, como son productos perecederos, eh, con el estar, por más que estén en camiones refrigerados, la calidad del producto mismo va deteriorándose con el correr de los días por la imposición de poder cruzar la aduana del otro país. Dicen, continuando entonces, los acuerdos internacionales para derribar esta barrera no servirán de nada si no hay una voluntad deliberada, clara y firme. La imaginación de los dirigentes políticos podrán ser siempre descubrir nuevos métodos de prohibición, de dificultar la importación. La barrera más reciente y sofisticada de las ideas hasta ahora son las del auto, restricción concertada como las acordadas entre Estados Unidos y Japón, en virtud a las cuales este último país limita voluntariamente la cantidad de productos que envía a Estados Unidos. ¿Cuáles son los instrumentos de fomento a la exportación? ¿En qué consisten? Los instrumentos de fomento a la exportación son varios tipos: comercial, financiero y fiscal. Los gobiernos prestan apoyo comercial a sus exportaciones, ofreciendo facilidad administrativa, servicios de información y asesoramiento e incluso promocionando directamente los productos originados en el país mediante publicidad y exposición en exposición y ferias internacionales. Por ejemplo, acá nos referimos en el último punto: Paraguay suele participar mucho en la feria de Alemania o en la feria internacional de Francia de productos agrícolas, ¿verdad? En el cual, gracias a esto, nos abrió mucho mercado, por ejemplo, a la exportación de yerba mate en territorio francés, inglés, alemán, ¿verdad? Eh, También nos abrió mercado a la parte cárnica, ¿verdad? Que gracias a Dios, gracias a la feria y a las exposiciones internacionales, esto nos facilitó también que se le conozca a nuestros productos en el mercado extranjero. Las ayudas financieras a la exportación son principalmente los préstamos y créditos a la exportación, frecuentemente con tipos de intereses muy bajos, y los seguros gubernamentales que cubren los riesgos empresariales, incluso el riesgo derivado de la perturbación política o bélica. Entre las ayudas financieras hay que incluir las medidas de tipo monetario que actúan sobre el tipo de cambio, haciendo que los productos nacionales resulten más baratos en el extranjero. Cuando nos referimos al tipo de cambio, ¿verdad? Normalmente nosotros solemos escuchar que, por ejemplo, bueno, llega una temporada de, de soja, trigo y todo eso, en el cual se tiene que exportar, por ejemplo, a Brasil, a Argentina, o a otros países, ¿verdad?, que demandan estos productos, y vemos que el precio del tipo de cambio suele subir en determinados tiempos, ¿verdad?, en el mercado, o por ejemplo cuando es el momento de importar determinados productos que ayudan a la producción de mercado, suelen bajar los precios del tipo de cambio internacional acá en el país, entonces haciendo que los productos importados que son necesarios para la producción como que son necesarios o son materia prima para la producción de nuestros productos, sean mucho más baratos, ¿verdad? Por ejemplo, cuando estamos en la época de siembra, se ve reflejado muchas veces que baja el tipo de cambio. Si nos podemos mirar unos meses atrás, el tipo de cambio llegó a bajar de 7.200 a 6.800, 6.600. Nosotros decimos, 600 guaraníes no es mucho,
pero si nos ponemos a pensar la cantidad de productos que entran, ¿verdad? A ese valor de precio de 600 guaraníes menos, sumado da una gran cantidad de dinero que se ahorra en ese sentido. Y lo mismo ocurre al momento de la exportación, de vamos a decir, de la cosecha, de la siembra, una vez que nosotros llegamos a, a retirar los silos para exportar esto posteriormente, ya sea a través de barcaza por el río a otros países. En el momento de la exportación, nosotros solemos escuchar que suele bajar, subir el precio, mejor dicho, de la, del tipo de cambio del dólar, ¿verdad? Y estos productos que, por ejemplo, normalmente estaba, por ejemplo, subió de 6.800, vuelve a subir otra vez a 7.200, ¿verdad? Son esa diferencia otra vez de 400, 600 dólares, 600 guaraníes por cada dólar, ¿verdad? Suma mucho en el momento del cobro o del cambio de del tipo de cambio, ¿verdad? Al momento de cambiar de dólares a guaraníes o al momento de hacer las transacciones internacionales. Los instrumentos fiscales consisten en la desgravación fiscal, la devolución de impuestos y las subvenciones directas. Estos instrumentos son los menos aceptados internacionalmente, ya que pueden conducir a situaciones de dumping, a que el producto se venda en el extranjero a un precio inferior al nacional e incluso a precios de costo. ¿Qué quiere decir esto? A través del dumping, ¿verdad? Nosotros hacemos que el producto, por ejemplo, aceite ok, o la reina, vamos a poner por ejemplo, de lo que es nuestra producción, el Estado de determinadas subvenciones o subsidios, ¿verdad? Por el tema de aplicación de tecnología al producto. Entonces, ¿qué pasa? Ese producto sale mucho más barato, ¿verdad? De lo que realmente tiene su costo en el en el mercado nacional, y al introducirse en el mercado extranjero, entra eh, con mayor ventaja en costo comparado con los productos de esa nación, ¿verdad? Eh, en esto también podemos ver, por ejemplo, eh, lo que muchas veces en Argentina vemos, la ayuda también que le hacen el gobierno actual a la industria aceitera, ¿verdad? En el cual ellos subsidian hasta el 35% del costo de producción, entonces abaratan no solamente en el mercado nacional, sino abaratan también para el mercado eh, internacional los productos, entrando con una mayor ventaja a competir contra los productos, en nuestro caso, nuestros productos nacionales, por su costo, su menor costo, ¿verdad? De dicho producto. Otra forma también de ayudarles, ¿verdad? Es, como dice acá, la desgravación de los impuestos, principalmente en qué sentido, como explicamos anteriormente, eh, al momento de poder importar determinados productos como materiales como la calidad de la semilla o los insecticidas que son utilizados al momento del cultivo y todo eso para matar a los bichos, estos entran a un muy bajo precio o prácticamente un arancel cero para el país, ¿verdad? En el cual para nuestro país significa una pérdida de ingresos, pero ¿por qué hace esto el Estado también, ¿verdad? Con por la no cobranza de impuestos fiscales o la no cobranza de impuestos aduaneros, lo que está haciendo es no cobrar impuestos a la semilla, a los agroquímicos, ¿verdad? O a cierta tecnología que vienen para mejorar
el cultivo de nuestros productos agrarios, lo que está haciendo el Estado es perder plata, pero con esto ayuda al productor, al campesino, a la parte industrial de poder de poder generar tanto mano de obra, tanto también así también posteriormente producción de calidad para poder exportar al extranjero, generando fuente de trabajo para muchas familias y no solamente fuente de trabajo, evitando, disminuyendo en cierto modo la tasa de desempleo que hay en el país. Dice, ventajas del comercio internacional. El comercio internacional permite una mayor movilidad de los factores de producción entre países, dejando como consecuencia las siguientes ventajas. A. Cada país se especializa en aquellos productos donde tiene una mayor eficiencia, lo cual le permite utilizar mejor sus recursos productivos y elevar el nivel de vida de sus trabajadores. Los precios tienden a ser más estables, hacer lo posible que un país importe aquellos bienes cuya producción interna no es suficiente o no sea producido. D. Hace posible las ofertas de productos que exceden al consumo a otros países en otros mercados, la exportación. E. El equilibrio entre la escasez y el exceso. F. Los movimientos de entrada y salida de mercadería dan paso a la blanca en el mercado internacional. G. Por medio de la balanza de pagos se informa qué tipos de transacciones internacionales han llevado a cabo los residentes de una nación en un periodo dado. Bueno, ¿qué es el libre comercio? Cuando hablamos de libre comercio o libre mercado, nos referimos a una dinámica comercial regida por las llamadas leyes de la oferta y la demanda. Es decir, los factores que participan eh, en el mercado con las menores formas de intervención del Estado, como ente regulatorio. En otras palabras, se trata de una situación comercial abierta en la que las transacciones están poco controladas mediante impuestos o libres aranceles, restricciones y otras trabas artificiales. El libre comercio es una de las principales banderas del liberalismo, una corriente social, política y económica nacida en torno a la revolución burguesa, la de Francia, que marcaba una entrada al mundo de la Edad Moderna, en el siglo XV y XVI. La defensa de las libertades económicas, de precios, de horarios de venta, de participación en el mercado, etc., iba en contra de las doctrinas que abogaban la intervención de un Estado fuerte, la parte proteccionista. Estas situaciones se rigen por la mano invisible de mercado que planteaba Adam Smith, ¿verdad? Según las teorías liberales, que no es más que el balance entre la oferta de los productores de bienes y servicios versus la demanda de mercado de los consumidores. Cuando hablamos acá posteriormente de la revolución burguesa, las banderas del liberalismo, hablamos principalmente de la revolución de Francia en lo que era la época de la fisiocracia, ¿verdad? En el ¿qué planteaba la fisiocracia en ese momento, ¿verdad? ¿Qué era la fisiocracia? Era como mercantilismo, ¿cómo decir? Mejor dicho, la parte mercantilista era la transformación de comercializar con oro, metales preciosos, ¿verdad? Para ello, para la fisiocracia, era la producción, el fortalecimiento del mercado, de la parte agrícola como fuente de mayor ingreso al Estado, ¿verdad? En esa época, como ustedes saben, había reyes, terratenientes, virreyes, ¿verdad? Y también había los campesinos. En la parte de la Revolución Francesa fue justamente porque era la explotación en ese momento del hombre por el hombre. ¿Qué significa esto? El campesino era el que trabajaba a full la tierra, trabajaba hasta no más cesar. Lo que producía, gran parte de lo que producía era entregado a los terratenientes, que eran los que daban, en cierto modo, por decir,
su parte de su tierra para el campesinado, para que pueda trabajar y vivir en ella, pero a cambio esto tenía que pagar a través de la producción del, vamos a decir, de 70-80% de lo que producía, tenían que pagarle al terrateniente. El terrateniente posteriormente tenía que rendir a la corona a través de impuestos monetarios de lo que producía sus tierras, ¿verdad? Y esto conllevó también a sí mismo también a ver esa, como nosotros decimos, la explotación del hombre por el hombre, y llevó a ver que la gente de arriba, los reyes y los terratenientes, se hacían cada vez mucho más ricos. En cambio, la gente que era, no existía la clase media, era prácticamente la gente campesina pobre, y cada vez se hacía más pobre, no tenían ni para comer. Mientras que estos reyes y virreyes y terratenientes hacían fiestas en sus castillos, ¿verdad? En sus castillos de grandes fiestas en el cual ellos comían caviar, mientras que prácticamente el pueblo comía arena. Y esto prácticamente obligó así a, o muchas veces no tenían ni para el pan, mejor dicho, y esto obligó al levantamiento del pueblo francés, ¿verdad? Contra el reinado, creo, si no mal me equivoco, de Luis XV, llevándolo esto posteriormente a la destrucción de lo que era la monarquía, ¿verdad? De ese país, ¿verdad? Bueno, continuando con la clase, ¿verdad? Volviendo a lo que fue la mano invisible de Adam Smith, dice, según la teoría liberal, es que no es más que el balance entre la oferta de los productores de bienes y servicios versus la demanda de los consumidores. En principio, estas dos fuerzas tendrían que construir un mercado estable y autorregulado, libre de situaciones que favorezcan artificialmente a un sector u otro, como ocurre en los monopolios, oligopolios o en las situaciones de protección. La doctrina del libre comercio se aplica tanto al comercio interno de un país como al intercambio externo o internacional de una región o de dos países asociados. Según el pensamiento clásico de David Ricardo, el libre comercio supone la eliminación de cualquier tipo de barreras artificiales, es decir, reglamentos gubernamentales al comercio entre individuos, empresas de diversos países. Así también David Ricardo nos habla de los beneficios de la especialización para los países que participan en el comercio internacional. Supuestamente algunos obtienen ventajas del intercambio al aumentar la cantidad de bienes y por consiguiente aumentará la cantidad de consumo. De esta manera, por la misma cantidad de trabajo, un país obtiene un mayor volumen de bienes gracias al comercio, gracias al cual tenemos los siguientes beneficios. Y acá vamos a mostrar un pequeño video al respecto. Estamos teniendo un problema con el video. Continuamos con los beneficios del libre comercio. De la explicación. Los defensores del libre comercio se basan en las siguientes virtudes del modelo. Generan codependencia. Las naciones que comercian libremente pasan a depender de la otra y estrechar lazos comerciales y diplomáticos, yendo así en contra de la aparición de las guerras. Promueve las ventajas comparativas. Esto es, los países tienden a especializarse en los bienes que son más eficaces produciendo y exportando, pudiendo así importar los bienes que no son tan eficientes a un buen precio relativo. Esto significaría una mejora en la calidad de vida del país. No distorsiona al comercio, permite el surgimiento de dinamismos comerciales internacionales libres de aranceles y los mecanismos que interfieren en su dinámica natural. Permite el crecimiento regional, enriquece a las regiones que comercian libremente entre sí en opción al mercado internacional ordinario. El libre comercio promueve la innovación y la competencia. El libre comercio
ofrece a los consumidores la mayor cantidad de opciones, las mejores oportunidades para perfeccionar su nivel de vida. Es decir, fomenta la competencia alentando a las empresas hacia la innovación y el desarrollo de productos superiores. También lo hacen instándolos a que produzcan en el mercado mayor cantidad de bienes y servicios, manteniendo los bajos precios y la alta calidad para beneficios de los consumidores. En este punto, ¿verdad? Es importante resaltar, no solamente en este punto, sino en los puntos anteriores, de lo que trae el beneficio del comercio internacional. Muchas veces nosotros vemos a través de los programas televisivos que emiten los cables, ya sea canal argentino, canal americano, o películas americanas que vemos nosotros, o películas de otros países, vemos, por ejemplo, determinados productos como anteriormente no había, por ejemplo, la manteca de maní o los dulces de maní, o otros tipos derivados de dulce, o, por ejemplo, determinados diseños de tela o corte de telas, ¿verdad? Que nosotros vemos a la distancia, pero a través del comercio, ¿verdad? Estos mercados, esa distancia gigante que nosotros tenemos, ahora se ven achicados, ¿verdad? Debido a que, por ejemplo, gracias a este libre comercio, nosotros a través de la tecnología, ¿verdad? Podemos ya, no hace falta que, por ejemplo, por decirte, esperar que venga el representante de Nike acá en el Paraguay para poder comprar a través del mercado digital o global, comprar championes Nike, ¿verdad? Ahora con el tema de los avances tecnológicos, la globalización, muchas veces vos entras en Amazon, o entras en Wix, o entras en eBay o AliExpress, encontrar el mismo champion a un precio mucho más barato muchas veces de lo que ofrece acá el mercado. Bueno, continuando, dice, el siguiente punto es: el libre comercio genera crecimiento económico. El libre comercio propicia las oportunidades para las empresas y de esta manera recompensa la toma de riesgo, así permite el crecimiento de las ventas en los márgenes de ganancia y en la participación en el mercado. Las empresas pueden decidir que esas ganancias se generen a partir de la expansión de sus operaciones, del ingreso de nuevos sectores del mercado y de la creación de empleos mejor remunerados. Según Charles Shepkid, representante de comercio de los Estados Unidos, las exportaciones, por ejemplo, de Estados Unidos generan más de 12 millones de puestos de trabajo en ese país, y los empleos relacionados con el comercio cuentan con un salario que va de entre 13 a 16% más alto que los empleos que no están vinculados al mismo. Eso es un modo de relato de lo que puede representar para Estados Unidos, por ejemplo, producir productos que son para la exportación, ¿verdad? Por ejemplo, como la parte automotriz, la parte de electrodomésticos, la parte tecnológica, como son los teléfonos iPhone, ¿verdad? Y millones de otras cosas que ellos producen que son consumidos tanto acá en nuestro mercado como en otros países del mundo. El libre comercio difunde los valores democráticos. El libre comercio fomenta el Estado de Derecho y elimina los estímulos para la corrupción y a la misma vez transmite ideas y valores, anticipando así una cultura basada en la libertad que puede convertirse en el principio y el fin de la prosperidad económica. El libre comercio fomenta la libertad económica. El índice de libertad económica que se publica anualmente demuestra que las políticas de libre comercio estimulan el desarrollo, elevan el nivel de libertad económica, aumentan la prosperidad y fomentan la libertad política. Diariamente, en el mercado de los países libres, los individuos realizan elecciones y ejercen un control directo sobre sus propias vidas. La implementación del sostén principal del Estado de Derecho, que incluye derechos de propiedad y políticas de mercado libre, en un paso esencial para la creación del tipo de estabilidad en el mercado que buscan los inversores extranjeros. ¿Cuáles son las desventajas del comercio internacional?
Muchos se oponen a los tratados de libre comercio en base a las siguientes acusaciones. Favorece a los poderosos, ¿qué significa? Los países más grandes son beneficiados supuestamente que los países chicos, pero muchas veces, por ejemplo, si vamos a ir al caso a la Unión Europea, hay países que son demasiado chicos, donde se ven beneficiados principalmente por el tema de su ubicación geográfica, por ejemplo, como Grecia, ¿verdad? Que no es un país muy grande, ¿verdad? O como decir, el Reino de Mónaco también, ¿verdad? Que no son países muy grandes, pero por su ubicación geográfica, ¿verdad? Tienen un beneficio mucho más grande a través del turismo, ¿verdad? Eh, que, por ejemplo, entrando en competencia con la parte industrial, entonces ellos se fortalecen en lo que es la parte turística y en algunas industrias como el aceite de olivo, por ejemplo, que son muy buenos en Grecia comparado con otros países, ¿verdad? Que buscan otra especialidad, ¿verdad? Dice, favorece a los poderosos. Los países comercialmente más robustos pueden beneficiarse de la no intervención estatal en la balanza comercial exterior, inundando los mercados locales ya que la producción nacional no logra competir en igualdad en términos. Genera cambios vertiginosos, sobre todo en la forma de vida y de trabajo de los trabajadores, lo cual puede resultar en crisis futuras e impredecibles. No beneficia a los trabajadores en los casos de no ir acompañado de un movimiento libre de trabajadores. Migra el empleo, sobre todo cuando se trata de naciones más desarrolladas, explotando a naciones menores, la industria y el comercio tiende a mudarse hacia donde haya condiciones más favorables y ello a menudo destruye el empleo. Ventaja comparativa. ¿Qué es la ventaja comparativa? La ventaja comparativa se utiliza para resaltar la ventaja del libre comercio internacional. Un país tiene ventaja comparativa en la producción de un 100% de los productos. Si puede producirlo de un determinado, mejor dicho, producto o la producción de determinados productos, ¿verdad? En comparación con otros. Si puede producirlo en un menor, costando en un menor precio que algunas otras naciones. Por ejemplo, como estábamos en el primer video que vimos, ¿verdad? Que había de estos dos países, estas dos pequeñas islas, que en uno se podía producir madera y en el otro tenía más capacidad para producir coco. Entonces, ¿qué pasa? Cada uno se especializó en lo que más podía producir y le salía a menor costo que lo que el otro país podía ofrecerle también. Dice, para que exista una ventaja comparativa debe cumplirse las siguientes condiciones. Existir dos o más agentes económicos. La productividad de estos es desigual. Los agentes pueden realizar intercambios económicos de forma libre y voluntaria. Entonces, podemos decir que los agentes con menor producción pueden beneficiarse con una mayor medida de intercambio con los de mayor producción si se especializan en aquellos sectores de la producción donde los segundos tienen menor producción, ¿verdad? O un mayor costo en la producción. El costo de oportunidad y la ventaja comparativa. Podemos ver acá expresar, ¿verdad? En el caso de los productos, ¿verdad? De Paraguay y China. Lo que a Paraguay le cuesta producir trigo, que es 0,6 por dólar. A China a China le cuesta $2. A Paraguay, por ejemplo, producir tela le cuesta 1,66, 1,67, ¿verdad? Y a China le cuesta 0,50. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros hacemos un comparativo, a Paraguay, por ejemplo, le es mucho más barato producir el trigo, ¿verdad? Que lo que le cuesta a China. Entonces, Paraguay tiene una ventaja comparativa, una especialización del 0,5% de forma positiva, pero en la producción de trigo, Paraguay tiene una ventaja de menos 4, o en todo caso, China tiene una ventaja comparativa en la cantidad de tela que puede producir comparado con Paraguay de 0,4. Entonces,
China debería especializarse en la producción de tela, donde le es mucho más fácil y menos costoso producir la tela, y Paraguay se debería especializar en la producción de trigo. Bueno, historia de las regulaciones del comercio internacional. Tradicionalmente, el comercio era regulado mediante acuerdos bilaterales entre dos países. Bajo la creencia en el mercantilismo, por muchos siglos los países imponían altos aranceles y otras restricciones severas al comercio internacional. En el siglo XIX, especialmente en Gran Bretaña, la creencia del libre comercio cogió fuerza y estas perspectivas han dominado el cálculo político entre los países occidentales hasta la actualidad. Desde la final de la Segunda Guerra Mundial, varios tratados multilaterales han intentado crear una estructura global de regularización comercial. La mayoría de los países comunistas y socialistas creen en la autarquía, la cual supone la ausencia completa de comercio internacional y la satisfacción de las necesidades económicas mediante la autosuficiencia, cosa que hasta hoy día, si vemos estos países comunistas, ¿verdad?, como era la anterior Unión Soviética, llegaron a no poder sostenerse más y tuvieron de algún modo Rusia, que era prácticamente el papaguazú de todos ellos, tuvo Rusia que liberar o eliminar esa Unión Soviética por la falta de sostenimiento, la falta de no poder sostener el tema socialista de poder de la producción y consumo interno, ¿verdad? Sostener el avance tecnológico, el avance comercial de la mayoría de todo el mundo, ¿verdad? Y viendo que estos países cada vez más se volvían pobres y menos eficientes, ¿verdad? Entonces, a partir de, mira, ya por la década del siglo XIX, el siglo XX, ¿verdad?, en la última parte del siglo XX, Rusia se destruye prácticamente lo que es la Unión Soviética, separándose varios países miembros de eso y volviéndose, cambiando su forma de ver o la forma de política de ver a la política del libre mercado, y de ese modo también ellos pudieron abastecer sus diferentes mercados y también comenzar a especializarse en productos que ellos, en los cuales tenían mayor ventaja que otros países. A pesar de que estas creencias, todos los países se involucran en algún tipo de comercio internacional, ya que es muy difícil para un solo país satisfacer todas las necesidades económicas. La globalización es un término moderno usado para describir los cambios en las sociedades y la economía mundial. Resultan en un incremento sustancial del comercio cultural, aunque según algunos autores y el movimiento antiglobal, la competitividad en un único modelo de mercado tiende a suprimir las realidades culturales de menor poder. El término fue utilizado por primera vez por Theodore Levitz en The Globalization Market para describir la transformación que venía sufriendo la economía internacional desde mediados de la década de los 60. La globalización, el marketing globalizado prácticamente, es lo que quiere decir eso. Tony Comín define este proceso como un proceso fundamental económico que consiste en la creciente integración de las distintas economías nacionales en un único mercado capitalista y mundial. La globalización es el proceso en el que la creciente comunicación e interdependencia entre los distintos países del mundo unifica mercados, sociedades y culturas a través de una serie de transformaciones sociales, económicas y políticas. Les da un carácter global. Así, los modos de producción y de los movimientos de capital se configuran a escala planetaria,
mientras que los gobiernos van perdiendo atribuciones ante lo que se ha determinado la sociedad de red. En este marco, se registra un gran incremento del comercio internacional y las inversiones, debido a la caída de las barreras arancelarias y la interdependencia de naciones. En los países económicos empresariales, el término se utiliza para referirse casi exclusivamente a los efectos mundiales del comercio internacional y los flujos de capital, y particularmente a los efectos de la liberación y desregularización del comercio y las inversiones, lo que a su vez suele denominarse el libre comercio. La globalización y el comercio internacional. El comercio internacional es a la vez causa y efecto de la globalización. En un proceso cíclico de retroalimentación, la globalización se produce por incremento universal del comercio entre empresas situadas en diferentes países, pero a la vez la situación creada hace cada vez más propicia al aumento de la actividad comercial. Durante el año 2000, el comercio internacional creció a una tasa del 12%. Es probablemente la tasa de crecimiento más alta desde la primera década del siglo XX, que precedió a la Primera Guerra Mundial. La tasa de crecimiento del comercio representó casi el triple de la tasa de crecimiento de producción mundial del 4,2%. Es decir, el comercio crece más deprisa que la producción. El comercio exterior ha sido indicador y resultado del crecimiento económico, del aumento del bienestar experimentado durante la década pasada en muchas naciones y regiones del mundo. En el 2001, el cambio de la tasa se redujo a menos de la mitad porque los grandes países, que son los que más comercian, entraron en recesión. El comercio es uno de los campos donde más se muestra la globalización, para bien cuando las economías crecen y para mal cuando se contraen. Es también la esfera que más críticas cosechas, porque por ser muy visibles y afectar la vida cotidiana de muchas personas, empresarios, trabajadores y los consumidores, que son todos los ciudadanos. En cierto modo, lo que estamos tocando acá, el tema del comercio y la globalización, tiene mucha razón con lo que pasa. Principalmente en nuestro país nosotros vemos que, por ejemplo, determinadas variables como la suba del tipo de cambio, la suba de la tasa de interés internacional, de los créditos, la suba o baja del petróleo, que es uno de los principales productos que determinan precios de muchos otros productos, son los que determinan, o catástrofes también que pueden darse, ya sea por guerra o cambios climáticos, pues son los grandes determinantes si es que realmente un país puede producir o bajar o crear crisis económica. Mismo también va con ello la calidad y el precio de la mano de obra de esos países, ¿verdad? La crisis económica de 2001, por ejemplo, que posteriormente se fue arrastrada a la burbuja inmobiliaria que hubo en los Estados Unidos, hizo que, por ejemplo, la cotización del dólar comparado, por ejemplo, en nuestro país, que en aquel tiempo ya estaba por 7.000, 7.500, llegara a bajar entre 2003 y 2008 a un precio aproximado de 2.500, 2.300 guaraníes, ¿verdad? Una gran bajada que, por ejemplo, principalmente para las empresas que se mueven a través del comercio con una moneda fuerte que es el dólar, significó unas pérdidas millonarias, ¿verdad? También esto llevaban también a crisis financieras en nuestro país, en nuestra época, en el sentido que, por ejemplo, al bajar el precio del tipo de cambio de la moneda o tener caja de ahorro en en dólares, ¿verdad? Prácticamente tus ahorros comenzaron a caer o el valor de la moneda comenzó a caer comparado con otros países, comparado con otras monedas que estaban fuertes como el euro, por ejemplo, en aquella época. Hoy en día es más difícil que nunca concebir desarrollo económico sin el comercio exterior. Ya no hay lugar para la utopía.
economías cerradas y desenganchadas del mercado mundial que consigan organizar su economía al margen de los dictados de las grandes empresas y de los fondos de inversión. Una de las características de los tiempos modernos es la integración de los mercados nacionales en una vasta red mundial que ofrece muchas innovaciones tecnológicas y organizativas. Quedarse al margen de esta red es el principal problema que tienen hoy los países más pobres de la Tierra, porque les supone quedarse estancados en la pobreza y cerrarse al progreso. Bueno, las siguientes clases continuaremos desarrollando lo que es la parte de la clave de globalización y entrando ya en lo que es la unidad 2, ¿verdad? Ya deberíamos haber empezado. Ya muchísimas gracias, chicos, y espero que tengan un feliz resto de jornada, como así también puedan disfrutar de lo que es el Día de la Juventud. Hasta luego.